El día de hoy tenemos nuestro primer webinar, un poco preocupados obviamente por los diferentes acontecimientos que se han dado en estos últimos días, que realmente nos hacen ver que la privacidad como pilar fundamental del ser humano está pasando por una situación, vamos a decirlo, de crisis. Pero en realidad vamos a ver a lo largo de la presentación del día de hoy que es más una situación de postura y de conocimiento de qué es lo que sucede en el ambiente de las redes, en el ambiente de la privacidad, para poder entender un poquito más el funcionamiento de estos sistemas. A nivel latinoamericano, todavía nuestras leyes de protección de datos personales son muy básicas. Felizmente hay, eso es bueno, pero comparadas, por ejemplo, con las que tienen en Europa, comparados con los enfoques que hay en Estados Unidos y en otros países, todavía vemos muy de lejos tener una ley de protección de datos personales que sea de amplio espectro y que tenga un enfoque holístico en ver todo el panorama de la protección de la privacidad. Sin embargo, como vamos a ver el día de hoy también, no solamente se trata de tener una buena ley de privacidad de datos, sino más que una ley, más que un reglamento, lo importante es entender, uno, dónde estamos parados, de qué manera estamos nosotros articulando con las leyes de nuestro país, y una vez que tenemos ese conocimiento, que es lo que vamos a hacer el día de hoy, poder plasmar una postura personal y propia frente a las redes sociales. Esta semana que pasó, me han dicho en varias oportunidades, ¿por qué no se han sacado, por ejemplo, en algunas empresas posturas corporativas sobre el tema de WhatsApp? Y eso es imposible porque realmente el WhatsApp es una red social personal y es una red que depende de los términos de privacidad que acepta el individuo. Sin embargo, todos nosotros sabemos, todos los que estamos presentes aquí, es que usamos la red social WhatsApp y otras redes sociales más para trabajo corporativo. Entonces, ¿es conveniente? ¿Es bueno usar una red social para trabajo corporativo? ¿Qué ventajas me da? ¿Qué desventajas me da? ¿Cuál es el marco de la ley? ¿Qué tanto puedo estar entregando? Bueno, el día de hoy hablaremos de todo ello. Y recuerden que no es la primera vez que hablamos de esto. El año pasado también hicimos una charla de privacidad y lanzamos la primera encuesta de privacidad de Asís. Aprovecho para decirles que estaremos lanzando en el mes de febrero la segunda edición de nuestra encuesta de privacidad, que tendrá ahora unos tópicos adicionales, dada la coyuntura que vamos a ver el día de hoy. Bueno, sin más, empecemos. La presentación está en esta dirección URL, pueden hacerle ahorita mismo un print screen, si ustedes desean, para que puedan hacerle un download y la puedan tener. Al finalizar la presentación, volverán a ver esta URL para los que llegaron un poquito tarde. Bueno, vamos a ver un poco el tema de privacidad y redes sociales. Hablaremos de lo que es la retención de datos y cómo está enmarcada la retención de datos desde el punto de vista legal en el Perú y qué implica esa retención de datos. Luego veremos un caso que tiene unos años ya, pero que sin embargo que es un caso muy representativo, es el caso de Maltes Spitz, que nos va a dar una idea de cómo con la retención de datos que vamos a empezar a darnos cuenta en el punto número 2, podemos construir alrededor de eso un caso que nos va a mostrar hasta qué punto es la data juntada, coleccionada, digamos, procesada y obviamente a través de programas de inteligencia y de manejo de Big Data, se convierte en algo muy interesante que lo vamos a ver. Luego hablaremos un poquito de las aplicaciones de mensajería en general, incluyendo las de chat, las de correo, y veremos algunas alternativas que podemos tener para trabajar. Y terminaremos con las conclusiones de siempre. Bueno, ¿qué podemos entender por privacidad como concepto fundamental, ¿no? Podemos entender nosotros que la privacidad podría ser definida como un ámbito de la vida personal de un individuo que lo desarrolla pues en un espacio que es reservado, ¿no? Su casa, por ejemplo, ¿no? Sus paredes. Y tiene un propósito principal que es mantener la confidencialidad, ¿no? Alguien me decía por ahí que hoy por hoy, en este siglo de tecnologías digitales, la mejor manera de mantener la confidencialidad es no sacarlo de acá del cerebro. Imagínense a qué nivel podemos haber llegado. No sacarlo de acá,
para mantener la confidencialidad. Y veremos que de repente no es tan descabellado pensar eso, pero vamos a ver en qué términos. También se aplica a la cualidad de ser algo privado, algo que yo tengo. Entonces, cuando yo junto la palabra privacidad y la llevo a un contexto digital, aparece la privacidad digital. Y la privacidad digital básicamente es un derecho de los usuarios a que puedan proteger sus datos en la red, en los medios de almacenamiento, ¿no es cierto? Y que ellos puedan tener la capacidad de decidir qué datos pueden ser visibles para el resto y qué datos no son visibles. Del mismo modo que una persona quiere que, por ejemplo, se respete la privacidad en su casa, en su trabajo, también tiene el derecho a evitar que otros pues, accedan a sus datos personales de Internet sin su consentimiento. El concepto entonces de privacidad digital es relativamente muy joven. Realmente este concepto ha empezado en Europa y ya está unido a la aparición, al desarrollo de las telecomunicaciones y el Internet. Y definitivamente aquí también tenemos un paradigma nuevo, porque si yo tengo que tener un concepto de privacidad digital, entonces me estoy yendo a entender primero cómo funciona el mundo digital para poder yo exigir y pedir la privacidad en ese mundo. Si ese mundo yo no lo conozco, no lo entiendo, no sé cómo funcionan las variables sistémicas del mundo digital, no podré exigir la privacidad porque muy probablemente hoy por hoy estés revelando más datos de lo que tú piensas justamente por eso. Podemos decir entonces que si queremos tener un concepto de privacidad, tendríamos que tener una cultura de la privacidad. Si nosotros no tenemos una cultura de la privacidad y manejamos redes sociales y manejamos una serie de aplicaciones, muy probablemente vamos a estar así, ¿no? Como si viviéramos en una casa de cristal donde todos pueden ver absolutamente toda nuestra vida, porque, como vamos a verlo también, recuerden que no solamente es la extracción de datos de una red social, sino son múltiples redes que se juntan y se van sacando una serie de datos que al final van dando mucha información de lo que tú eres, de lo que quieres ser, de lo que haces y de lo que no haces. Por eso es que el concepto de poder ser observado hoy en día nos lleva a entender que debemos cambiar la postura nosotros. No debemos esperar que las leyes hagan algo que está implícito en la persona. Y por eso comenzaba yo esta presentación diciéndoles, lo más importante no es buscar que las leyes de privacidad sean perfectibles, sean modernas, estén a la altura de otros países, sino lo importante es concientizar al usuario en qué capacidades tienen las redes sociales para hacer cosas buenas, que las tienen, pero qué capacidades pueden ser negativas y pueden hacer que yo tenga un efecto totalmente adverso en cuanto a lo que publico. Porque recuerden algo que es muy importante. Lo que para ti es bueno, para mí es malo. De repente, si yo publico una fotografía en donde estoy con toda mi familia, de repente en una parrilla, tomándonos un vaso de vino, brindando, es una foto que tiene mucho que ver para mí porque yo no me reúno muy seguido con mi familia, por ejemplo. Pero de repente para otra persona podría ser, oye, mira, este señor para tomando mucho, ¿no? Le gusta el licor, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, la interpretación, ¿no? Puede ser diferente. Entonces, nosotros ponemos un contenido en Internet esperando o teniendo una expectativa que nace de nuestra visión. Pero la visión que tú tienes no es la visión que tienen los demás. Y ese es el primer punto que debemos entender para el momento de colocar la información en la red. La dificultad para desaparecer la información de la red, y subrayo, la dificultad para desaparecer la información de la red, la viralidad de la difusión de la noticia o imágenes y la credibilidad que tanto los ciudadanos como los medios otorgan a esta información, sea positiva o negativa, genera justamente el poder de la red social. Si en una red social tú te has mantenido como una persona muy académica, que publicas informes, que publicas de repente white papers, haces charlas, imagínate que en un momento, solamente en un momento, en un segundo, aparece una noticia que es negativa y se empieza a hacer viral. Y puedes tener en un efecto de 20 minutos toda tu reputación de años tirada al piso por la viralidad que tiene la red social.
Por eso es que es un arma muy potente para vender, pero también es un arma muy potente para destruir. Y lo hemos visto en las últimas elecciones. Fíjense, un tema muy interesante. Cuando hablábamos de redes sociales, se deben acordar ustedes que hablamos del caso de Obama, cuando fueron las elecciones de Obama, y fue todo un caso, ¿no? Cómo Obama usó justamente las redes sociales para poder lanzar su campaña y fue pues de los primeros presidentes en usar este concepto de las redes sociales para llegar a una campaña y fue efectivo. A partir de ahí, muchos otros presidentes, incluidos latinoamericanos y otros países, empezaron a ver este modelo de apostar a la red social, de apostar a la inteligencia de la red social, de apostar a ver qué pide la gente en la red social, es lo que yo quiero prometer. Sin embargo, años después, año 2020, finales del año 2020, campaña electoral de Estados Unidos, y miren ustedes lo que pasó con las redes sociales. Fue todo el efecto contrario. O sea, las redes sociales generaron todo un efecto de división, que hasta ahora lo tenemos, de tal manera que se polarizó tanto la elección que había noticias que ya cruzaban lo fantástico, pero que tenían, ¿qué cosa? Visores. O sea, yo podía dar una noticia fantástica, yo podría de repente tildar a Donald Trump como el Salvador, o otro podría tildar a Biden como el Salvador, o viceversa, pero lo interesante era que esa tendencia tenía gente. Entonces, los youtubers y las personas vieron esto y capitalizaron esto para tener simplemente, ¿qué cosa? Número de usuarios y incrementar sus canales. Pero no fue el modelo que se usó en la elección de Obama. ¿Se dan cuenta? Nació otro modelo. Un modelo que generaba adeptos sin importar el número de afirmaciones que pudieran ser comprobadas o no. Y ahí entramos en un tema interesante, que es el tema de los términos y las condiciones de privacidad. Y no sé si a alguien le habrá pasado lo que está ahí en la gráfica de Bart Simpson, que dice, cuando te empieza a aparecer publicidad de cosas que estuviste hablando, no que estuviste escribiendo en un chat o que estuviste mandando un correo, de cosas que estuviste hablando. Oye, estuve hablando que quería irme de viaje a Argentina y de pronto me empezaron a llegar un montón de publicidades a Argentina. ¿Qué? ¿Me están escuchando? ¿Ven? Entonces es interesante porque empieza a haber toda una situación en la cual tú dices hasta qué punto puede haber una invasión. ¿Qué pasó? Vino WhatsApp y nos dijo, ¿saben qué? A partir de febrero tengo nuevos términos de privacidad, lo hizo público y se ha generado todo un tremendo escándalo mediático que ha provocado que después WhatsApp tenga que retractarse, pero solamente por unos meses, y nos diga, bueno, ¿sabes qué? Ahora no va en febrero, va hasta el 15 de mayo. ¿Por qué? Porque se ha visto una gran migración de los servicios. ¿Qué ha pasado? La gente ya está más enterada, la gente se da cuenta. En el año 2014, cuando WhatsApp compra justamente, cuando Facebook compra WhatsApp, prometió que nunca usaría sus datos, que nunca los iba a cruzar. Habíamos muchas personas, entre ellas me incluyo yo, que no tenemos digamos, un usuario en Facebook. Entonces, obviamente, yo tengo un usuario en Facebook, estoy en WhatsApp y ahí lo tenía separado. Pero de pronto, comenzamos el 2021 con la noticia de que van a compartir los datos de WhatsApp a la red social para hacer una explotación de datos personales. Y eso no le gustó a mucha gente. Y vuelvo a repetir, esto no es un tema corporativo, es un tema personal. Se hace corporativo cuando alguna corporación está metiendo grupos dentro de la red de WhatsApp y tendrá que tomar una decisión entre los miembros del grupo. Pero es un enfoque netamente personal. Pero lo importante es, ok, ya estamos con el problema, entendamos cuál es la situación. La situación está dada por tres tipos de datos o información que están involucrados en esta comunicación que hacen estas redes sociales. Primero, los datos de perfil, que son opcionales. Los datos de perfil tú los das cuando te inscribes en la red, es decir, tu nombre, tu apellido, tu correo electrónico, tu número de teléfono, tu dirección, etc. Son datos que son opcionales, puedes poner todos, no todos, pero en algunas redes sociales como Amazon, por ejemplo, si quieres hacer una compra, sí necesitas poner tu dirección, por ejemplo. Bueno, ese es el primer conjunto de datos. El segundo es el referido a todo lo que enviamos o recibimos de nuestros contactos. Obviamente la información está protegida por un cifrado de extremo a extremo.
Lo que no está protegido es que sí se puede saber que Maurice Freycinet conversó con Juan, ayer conversó 2 veces con Ana, pasado las 12 de la noche siempre conversa, por ejemplo, con Luis. Ese tipo de cosas, ese tipo de algoritmos de inteligencia sí se pueden hacer. Y el tercer punto son los datos que no vemos, los metadatos, es decir, aquellos datos que acompañan a un mensaje. O sea, yo pongo un mensaje y se acompaña la ubicación de dónde se dio ese mensaje, ¿no? La ubicación GPS, si lo tienes prendido, o la ubicación por triangulación de antenas, si es que no tienes prendido el GPS. Igual siempre habrá una ubicación. Entonces, estos 3 tipos de datos, que son los que se pueden transmitir, lo vamos a ver más adelante en una tabla y los vamos a entender mucho mejor para poder darnos cuenta qué enviamos y qué no enviamos. Entonces, el anuncio sobre los cambios de la política de privacidad de WhatsApp se refiere y se enfoca a los datos de perfil y a los metadatos. O sea, me está hablando WhatsApp de los datos de perfil 1 y 3, los metadatos. ¿Ok? Pero, sin embargo, como vamos a ver más adelante, parecería que el dato 2 sería el más importante a proteger, pero vamos a ver qué clase de datos se llaman metadatos. Y ahí nos vamos a dar cuenta de eso. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Producto de que ya teníamos encima nosotros este problema y que la gente había reaccionado, que la gente se había enterado de este cambio, pues se ha producido esto en los últimos días. Pueden ver ustedes, esos son los días de enero, este gráfico está hasta el 18 de enero de este año, y pueden ver ustedes la tendencia de WhatsApp hacia una caída de usuarios, 0.85 millones, mientras que Telegram ha crecido a 2,16 millones y Signal a 2,47 millones, ¿no? Signal, que ya vamos a ver qué cosa es, qué tipo de red es y por qué ha crecido un poco más que Telegram. Vamos a ver también esas características. Pero, ¿qué estamos viendo? Si en algún momento, todos recordaremos cuando usábamos Messenger, ¿se acuerdan? Usábamos el Messenger de Microsoft, ¿no? De Hotmail, ¿no? Y era la estrella. Bueno, y de un momento a otro salieron nuevas condiciones, nuevos sistemas, salió WhatsApp y nos migramos. Y ahora estamos ante una nueva migración. Este es un año que va a traer consigo, creería yo, en una visión, por lo que estoy viendo, no solamente esta migración, sino muchas más. ¿Por qué? Porque en realidad no solamente hablamos de mensajería, hablamos de las redes sociales. Las redes sociales como Facebook, como Twitter, ¿no? Como Snapchat, YouTube y otras. ¿Y qué ha pasado? Lo que ha pasado es que efectivamente ellos, como dueños de la red, tienen que buscar moderar, obviamente, sus redes. Aquí vamos a entrar en un tema en el cual no nos vamos a poder ir ni a un lado ni a otro. No vamos a poder hablar, mira, esta red se está censurando y está mal porque debe haber libertad de expresión, pero también tengo que censurar la violencia. Hay que ver los 2 puntos. Sin embargo, lo que ha marcado un hito fundamental en todo el mundo, a nivel global, ha sido el cierre de la cuenta de Twitter de Donald Trump. Efectivamente, hemos visto una serie de sucesos, nos guste o no nos guste Trump, creo que eso no entra en relevancia. Lo que sí entra en relevancia es que una red social puede tener un veto tan fuerte de que puede cerrarle la cuenta a un presidente de la República. Y eso marcó una preocupación en toda la comunidad europea, en toda la comunidad latinoamericana, que ha estado muy expectante de esta situación. Y también lo que hemos visto en estos últimos días es que muchos usuarios, en protesta a esta situación, han empezado a migrar de Twitter y se han ido de Twitter. De hecho, muchos ya se habían ido de Twitter. ¿Y a dónde se habían ido? Se habían ido a una red que tiene, digamos, la misma idea de Twitter, que se llama Parler. Migraron a Parler, pero miren lo que pasó. Estando activo Parler, después de haberle cerrado la cuenta a Donald Trump en Twitter, ¿qué pasó? Amazon, Apple y Google deciden, pues, tirarse abajo Parler. Y esta red social, que también era como un Twitter para mandar mensajes y que no tenía prácticamente casi ningún veto digamos, de cortar a un usuario o sacar a un usuario, era una red mucho más abierta y tolerante, digámoslo así,
Porque recuerden que lo que es muy importante es la libertad de poderse expresar, sea por una posición A o una posición B, siempre con respeto, obviamente, siempre sin violencia, pero expresarse, ¿no? Y total, cada uno será libre de contrastar si la información que uno está viendo, que uno está leyendo, es la adecuada o no, o si le cree o no. Entonces, en ese sentido, fíjense, Parler tenía, digamos, una iniciativa de tener una red tipo Twitter abierta con aplicaciones que funcionaban en Android y Apple. ¿Y qué pasó? Lo cerraron. Amazon decidió expulsar el alojamiento de la plataforma. Obviamente esto generó todo un tema, como ustedes imaginarán. Por eso digo, este mes ha sido un mes impresionante en todo lo que ha habido, ¿no? Y después, días después, Parler revive gracias a una empresa rusa que le da el hosting para que nuevamente pueda estar en línea. En buena cuenta, estamos haciendo en unas cuantas láminas, quizás 20 láminas, 21 que van, el estado del arte de lo que hemos tenido en estos últimos días. Y como verán, solamente enfocándonos en el 2021, pues respecto a la privacidad y las redes sociales, pues empezó muy caliente el año, ¿verdad? Bueno, acá tenemos una página que quiero que vean, de acuerdo a las normativas europeas, las páginas de Europa tienen que tener ya un aviso de que utilizan cookies y el usuario debe ser advertido. Entonces yo entro a esta página normalmente, regularmente para buscar noticias. Esta es la página de www.france24.com y al momento que tú entras a esta página, puedes probarla, te va a salir un mensaje como el que está acá a la izquierda, ¿no? Que dice, sus datos personales son opciones, nuestra responsabilidad, ¿no? Y aquí te dice si lo aceptas. Entonces tú puedes aceptar, quizás mucha gente lo que hace, ok, qué interesante que te preocupes por datos personales, acá te dice que puedo acceder y almacenar la información como tu IP, etcétera, ¿no? El procesamiento de la información que se va a usar, etcétera. Pero si tú le das configurar, mira todo lo que te sale. A ver, cookies técnicas. Almacenar o acceder a la información de un dispositivo. Bueno, acá yo le di de negar, ¿no? Aceptar o denegar está. Anuncios, ¿no? Los anuncios se pueden mostrar en función al contenido. Lo cancelo. Interés legítimo. Miren, cookies de análisis de audiencia. Utilizamos cookies de análisis de audiencia para recopilar datos sobre el alcance de nuestros productos, ¿no? Igual, lo puedes otorgar o no el permiso. Medir el rendimiento de los anuncios, desarrollar productos. Miren la cantidad de cosas, ¿no? Cookies de personalización del contenido. Utilizamos cookies para proponer y recomendar contenidos, ¿no? Lo consientes, acá está, ¿ves? Rechazar o aceptar. Rechazar, 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 según lo que tú necesites. Entonces, publicidad dirigida. Esto, para que más o menos lo podamos entender, es algo así. Tú te vas al supermercado, ¿ok? Y estás comprando. Y atrás tuyo va una persona con una libreta y no le interesa saber cómo te llamas, pero dice, oye, este tipo que va con una camisa verde, ¿no? Y un saco, qué sé yo, y que usa lentes, está comprando fruta. Lo anota. Y él prefiere las manzanas, por ejemplo, chilenas, las rojas, no coge las otras. Prefiere las uvas verdes y sigue anotando, ¿no? Y imagínate que el tipo te va siguiendo por todo el supermercado y tú te das cuenta que te está siguiendo y dices, oiga, déjeme respirar un rato, pero no estoy afectando su privacidad, señor, yo no sé quién es usted ni nada. Yo estoy anotando lo que usted te está comprando. Listo. Y saliste y después te subes al tren, ¿ok? Y en el momento que te subes al tren pasas por varios paraderos. Bueno, y alguien te va anotando los paraderos. Y dicen, hay un tipo de camisa verde que usa lentes, que tiene saco y que partió del paradero A y se bajó en el paradero Z. ¿Me dejo entender? Entonces, esos son los datos que están colectando. Pero en buena cuenta, estamos teniendo una tendencia. Entonces, al final, vamos a suponer que hablamos de ropa y a mí me compré una camisa verde y otras personas más se compran otra camisa verde y otras se compran amarilla. Bueno, y al final alguna agencia recolecta la data y dice, oye, los peruanos que tienes en tu base de datos, ¿qué porcentaje se compran camisas verdes? Ah, bueno, 10%, blancas 40%. Entonces, los almacenes que venden ropa compran esta información y a partir de ahí se estoquean en los colores según la demanda. ¿Ven? Entonces, si hay una utilidad de publicidad, es así, eso es cierto, pero esa es la forma de trabajar el mercadeo.
Hasta ahí podemos decir que podría ser un poquito fastidioso que sientas que alguien te respire en la nuca, pero todavía no sientes invadida tu privacidad porque no están hablando de ti en tu nombre. Entonces, dejémoslo en esta primera parte hasta aquí. Perfecto, hasta ahí lo estamos bien. Entremos a la segunda parte, retención de datos. ¿Y qué es la retención de datos? Estoy hablando básicamente de retención de datos desde el punto de vista de los operadores de telecomunicaciones. Y ahí vamos a ir, fíjense. Empezamos con entender qué ha habido en el marco normativo. La ley 27336, que es la ley de desarrollo de funciones y facultades del organismo supervisor de inversión privada de telecomunicaciones, OPSITEL, del año 2000, dice, hace obligatorio que todas las empresas supervisadas por OPSITEL conserven, escuchen, conserven un periodo de al menos 3 años de registros de fuentes de detalle de llamadas, y facturación. O sea, en buena cuenta significa, ¿sabes qué? Yo quiero que de alguna manera tú me tengas, no las grabaciones, no entendamos eso, sino que me digas, Mauricio Freycinet, ¿a quién llamó? ¿A qué teléfono llamó? Esa relación de los últimos 3 años. Y también la de facturación. Pero vamos a ver que de repente hay algunos otros datos más que están implicados aquí. Vamos a ver cómo evolucionó esto. Luego, en el año 2002, salió la ley 27697 que otorga la facultad al fiscal para la intervención del control de las comunicaciones y documentos privados en el caso excepcional. Y dice, otorga al juez la facultad de autorizar recolección de datos y metadatos de las comunicaciones. Ajá, aparece la palabra metadatos, ¿no es cierto? Metadato, ¿en qué antena te conectaste? Si sabes que yo me conecté a la antena del Estadio Nacional, pues sabes que estuve cerca del Estadio Nacional. ¿Ok? Si sabes que todas las mañanas a las 6 de la mañana me conecto a la antena que está cerca, vamos a poner, al Hotel Los Delfines, entonces muy probablemente o me hospedo en el Hotel Los Delfines o vivo por ahí cerca. Entonces se empieza a inferir con la información que se tiene, ¿no? Luego habla, pues, metadatos, obviamente, de personas que están investigadas, que tienen delitos, para secuestro de personas, trata, pornografía infantil. Bueno, ese término ya no debería llamarse pornografía, porque la palabra pornografía es consentida, ya en Europa se le pone abuso infantil, ¿no? Robo agravado, extorsión, tráfico ilícito de drogas, etcétera, ¿no? Pero ya hay, pues, obviamente, como debe ser regulado con la intervención de un juez. El nuevo Código Procesal Penal, en los artículos 230 y 231, habla, otorga al fiscal, ahora al fiscal, la potestad de solicitar al juez la grabación de la comunicación. ¿Sabes qué? Mauricio Freycinet, acá le he sacado un récord de llamadas y veo que mucho habla con esta persona. Entonces, señor juez, por favor, quiero que me autorice que se le grabe. Entonces, ok, grábese las llamadas. En ese momento, recién se empiezan a grabar las llamadas. Entonces, en un periodo de 2, 3 meses, puede ser 6, todas tus llamadas, tú no sabes si están siendo grabadas y van a ser usadas como pruebas. También el fiscal tiene potestad de conservar esas grabaciones hasta que culmine el proceso penal y hace obligatorio notificar a él o los investigados sobre todo lo actuado. O sea, una vez que ya yo estoy en juicio, me van a decir, señor Freycinet, por si acaso, en tal fecha se levantó su secreto de comunicaciones, se sacaron los listados de con quién usted hablaba y en tal fecha el juez autorizó que se le graben las llamadas y son los audios que van a ser presentados en materia de este juicio. Luego tenemos el decreto legislativo 1182 y fíjense que en este decreto legislativo nuevamente se hace referencia que los operadores de telecomunicaciones deben guardar información durante 12 meses en un sistema de manera sistematizada y 24 meses adicionales de manera almacenada, o sea, como un backup. En total, 36 meses, ¿no? 36 meses de retención de datos. Bueno, la pregunta hasta aquí es, bueno, sí, ya tengo una idea, me has dicho que hay metadatos, me has dicho que, bueno, hay el IP, pero ¿qué podríamos hacer con esto? Para entender qué podríamos hacer con esto, veamos el caso de Malte Spitz. Pero tendríamos que empezar diciendo quién es Malte Spitz, ¿no? Para poder conocerlo. Bueno, se lo voy a presentar, ¿no? Él es un político alemán, miembro del comité ejecutivo del Partido Verde, ¿no? Trabaja en temas justamente de medios y privacidad. Fue candidato en las elecciones nacionales en septiembre del año 2013. Bueno, ¿qué pasó con Malte? Él se hizo conocido en el mundo porque
él presentó una solicitud a la compañía de teléfonos de Alemania, la compañía telefónica, y le dijo, señor, yo le exijo a usted que me dé una copia de los datos que usted retiene, de esa retención de datos que acabamos de hablar ahorita, ¿no? Ahí, en el caso europeo, son 2 años, no son 3, ¿ok? Mínimo 6 hasta máximo 2. Entonces, él exigió y tuvo que ir al Tribunal Constitucional de su país para poder, hasta en 2 ocasiones, con 2 sentencias, lograr que la compañía telefónica le diera los datos que retenía sobre él. Bueno, él recibió un listado como este. Un listado en el cual ustedes pueden ver que hay un detalle de llamadas, hay aparentemente unas direcciones de latitud, longitud, unos IPs, y bueno, él no entendía mucho de esto, sí vio que había una información ahí, y él decidió que una empresa especializada en Big Data, en datos, procesara su información. Lo que vamos a ver ahora en la demo es qué se logró al momento de procesar esa información. Permítanme un ratito. A ver. Lo que se logró es esto. Acá pueden ver, esta es una herramienta para publicar. Esta información se tradujo en, primero, un mapa de diferentes países, entre ellos Alemania, Luxemburgo, ¿no? República Checa, países que están fronterizos con él. Y los puntos que están marcados aquí, fíjense ustedes, están en diferentes colores. Y podemos ver acá la leyenda. Por ejemplo, los que están en color verde son llamadas telefónicas hechas con el teléfono, ¿no? Los que están en color rojo son conexiones GPRS o 3G. ¿Eh? Los que están en color un poquito azul más intensos son mensajes SMS que él mandó. Entonces, cuando mandó un mensaje SMS, fíjense, aquí estoy viendo, dice latitud tal, longitud tal. O sea, cuando tú mandas un mensaje SMS, se graba de dónde lo mandaste. ¿Correcto? Entonces, hasta aquí podríamos hacer un cuadro magnífico como este y poder decirle, a ver, quiero ver, miren acá, en la parte de aquí yo puedo ajustar las fechas, aquí. Al lado derecho arriba estoy ahorita, ¿ven? Y si yo le acorto las fechas, a ver, la última semana, ¿por dónde estuviste? Aquí ha cortado y miren, estuvo aquí. Por las distancias, yo puedo inferir que fue un transporte o interprovincial o un transporte en tren, ¿verdad? Tiene la ruta, ¿no? Y dándome cuenta, yo contrasto esto con la línea férrea y me voy a dar cuenta que es en tren. ¿Se dan cuenta? Queda clarísimo que él tuvo esos movimientos. Sin embargo, esto no queda aquí, porque miren, lo sometimos a otra herramienta, que es esta de acá, y fíjense que en esta herramienta está la misma data, y nosotros lo que podemos hacer es darle play, ¿no? A la data, y miren cómo sale el celular, ¿no? Y empieza a decir cuántas llamadas tuvo, le entraron 13 llamadas, salieron 46 llamadas. Acá, si se dan cuenta, el tiempo va corriendo. Este es 1 de septiembre a las 9:10, y fíjense cómo se mueve rápidamente, ¿no? Podemos inferir que fue un transporte en tren, ¿se dan cuenta? Y seguimos viendo, o sea, estamos construyendo la historia de esa persona. Estamos construyendo a dónde se fue, por dónde fue. Y eso es lo interesante, ¿no? Estamos ya en las 9 de la noche, podemos saber dónde durmió, en qué casa durmió, ¿no? Podemos saber si estuvo en un hotel, siguen habiendo llamadas, siguen habiendo mensajes. También te dice cuánto tiempo estuvo conectado a internet, 16 horas con 19 minutos ese día. Y ahí sigue moviéndose, como ven ustedes, la persona en Berlín, ¿no? ¿Ok? Esto ayuda a que voy a poner un poco más de velocidad, que ustedes puedan ver en cualquier fecha cómo es que un usuario se ha movido, ¿no? Miren, aquí está cerca de la playa, aparentemente fue ese día a la playa, y ahí está, ¿ven? Todos los movimientos que ha hecho. Ida, vuelta, nuevamente, un tren a Berlín. Muy importante entonces que entendamos algo.
si fuimos a la marcha, escúchenme, si fuimos a la marcha de los millennials, ¿habrá forma con los datos de retención de saber quiénes estuvieron en la marcha? La respuesta es sí. O sea, ¿yo podría saber cuántas personas estuvieron en la marcha? Por supuesto, con esta información. 3.000. ¿Y quiénes son las 3.000? Listado, y sabemos. De hecho, hubo un caso parecido, no recuerdo el país ahorita, creo que fue Estonia, en donde un grupo de personas fueron a una marcha que era ilegal y al día siguiente les llegó un mensaje a su teléfono diciendo, señor, usted está citado a la fiscalía porque participó el día de ayer en una marcha que era ilegal y tiene que presentarse en la fiscalía. ¿Se dan cuenta? Entonces, qué interesante es entender este tipo de situaciones que son legales. No es que la información esté abierta, que se pueda, hay ciertos candados y ciertas protecciones, pero, oye, si tú estabas hace 3 meses con un grupo político A o estás con un grupo político A y a la vez te reunías con un grupo político B, ¿me puedo dar cuenta por esto? Claro que me puedo dar cuenta por esto. Entonces, ahí reside el tema de la privacidad. Entonces, si yo ya sé que esta situación se da, que tiene un amparo legal, pero que la información no la van a mostrar a no ser que tenga un juicio, ¿no? Si yo sé eso, entonces, ¿cuál es mi capacidad de reacción? Simplemente mi capacidad de reacción debe ser, ok, entonces de ahora en adelante, cuando vaya a una marcha o a una expresión política, pues el celular lo dejo. ¿Ok? Es un punto importante a tenerlo en consideración. Muy bien, sigamos con la... ¿Qué pasa con las aplicaciones de mensajería entonces? Miren, ahí tienen un listado ahora sí de los datos que colecta. Comparativo, ¿ya? WhatsApp, Telegram y Signal. Ya está. ¿Con cuál se quedan? A ojos cerrados nomás. Miren. O sea, WhatsApp entrega tu número de teléfono, tu ID de usuario, tus contactos, ¿ah? Viajan tus contactos, el ID de tu dispositivo, datos de publicidad que has comprado, tu ubicación aproximada porque es la antena a la que te conectas, tu correo electrónico, tu interacción de producto, tu informe de fallos, tu informe de rendimiento, información de pagos. ¿Qué le interesa a ellos lo que yo pago? Bueno, se la llevan. Atención al cliente, otro contenido de usuario. Mientras que Telegram se lleva el número de teléfono, ID de usuario, contactos y nombre de cuenta. Signal definitivamente se lleva el número de teléfono y nada más. Está claro que Signal es el más orientado a respetar tu privacidad. Ahí está. Entonces, si buscas privacidad, Signal será tu mejor aplicación. No es la mejor en funcionalidad, o sea, no es la más bonita. No puedes, por ejemplo, hacer un mensaje de voz, ¿sí? Pero de repente no solamente te vas a encontrar con esa desventaja, sino que, bueno, te pasas a Signal, estás contento y familia, quiero comunicarme con mi familia, y tu familia no está en Signal, porque tu familia no entiende de privacidad, no entiende de esas cosas y sigue en WhatsApp. Entonces, habrá que también tener en cuenta este tipo de cosas. WhatsApp tuvo, esto es una lámina que le he repetido del año pasado, no lo voy a mentir, eso es lo que les explicaba el año pasado de las vulnerabilidades que tuvo WhatsApp el año pasado y este año. También habíamos hablado de esto el año pasado cuando dijimos que altos funcionarios de la ONU tienen prohibido usar WhatsApp. O sea, esto viene de lejos. Pero hay otras aplicaciones que sí tienen ventaja y que nos pueden dar una seguridad, pero cuestan, como por ejemplo Silentel. Silentel es una aplicación que tiene un encriptamiento muy duro, cuesta, pero está aprobada por la OTAN. Las usa en la OTAN. Entonces, esta aplicación, por ejemplo, en algún momento la hemos usado también acá en Perú. Es una muy buena aplicación. Tienen otra que se llama Treebox, ¿no? Otra aplicación que mantiene un nivel de privacidad, vamos a decir, adecuado. CellTrust también. Pero bueno, esto es mensajería. Pero ¿qué pasa con las aplicaciones que se montan en las redes? Como por ejemplo FaceApp. Bueno, esta famosa aplicación FaceApp también recopilaba datos. Recopilaba datos del historial de compras, qué redes sociales, recopilaba tu cara y ya la tenía en un sistema para que te puedan reconocer facialmente en cualquier cámara que ellos tengan, ¿no? Esta aplicación era rusa, ¿sí? El modelo de tu dispositivo, el ID de publicidad de Google, de Apple, y todo tu país, tu IP y tu ubicación. Entonces, fíjense, o es una aplicación, no es una red social, y también recopila datos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? A ver, fíjense. Por ejemplo, en el tema corporativo, podemos usar un WhatsApp, pero propio,
¿Qué significaría usar un WhatsApp propio en esos términos, un Telegram propio? Es decir, que tú tengas un servidor, que tú lo administras, que tú sabes a quién le das usuario y que si hay cualquier problema, tienes la capacidad de tener una trazabilidad de los problemas. Y ahí entra muy bien esta aplicación de Element como la parte de client server junto con Matrix, que es una aplicación de software abierto que permite. Les cuento que ahorita mismo nosotros en los grupos de gobierno, por ejemplo, estamos ya trabajando esta solución para no tener grupos en WhatsApp, sino tener un grupo privado. Entonces, la ventaja de tener una situación como esta es, claro, es un poco compleja porque hay código, hay que instalar en Linux, hay que instalar el servidor, pero vale la pena, si muchos de ustedes son empresarios y tienen un enfoque corporativo, que tengan ya una red social que no les plagien las ideas, que no lleven su información, que no controlen sus datos personales, porque esto es de ustedes, ustedes lo administran, ustedes lo crean y el grupo de personas que ingresan son reducidas. Igual con el tema, fíjense, el tema, por ejemplo, de tener sistema para compartir archivos seguros, ¿no? Deben haber oído ustedes hablar de la red Tor, ¿no? La red Tor es una red alternativa que permite justamente una serie de mecanismos de seguridad y uno de ellos es el mecanismo que se llama Onion Share, que funciona a través de la red Tor y lo que permite es esto, es bien simpático. Yo comparto un archivo, por ejemplo, con Martín y le digo, Martín, acá está el archivo. Él va a ir a la dirección que yo le voy a dar, encuentre el archivo y luego que Martín descarga el archivo, se borró. ¿Ven? Entonces gano dos cosas. Uno, se borra inmediatamente. Y dos, esa dirección URL, si ustedes la ponen en Internet, no figura. Figura solamente en la red Tor, que es una red encriptada. Entonces vamos a ver un ejemplo de eso. Así, un ejemplo rapidito. Miren, yo tengo por aquí, este sería mi navegador Tor. Este es mi navegador Tor, ¿correcto? Entonces en mi navegador Tor, yo puedo navegar, fíjense, con total privacidad. Si yo ahorita en mi navegador Tor, por ejemplo, obviamente van a ver ustedes que es lento, porque acá hay un mecanismo de encriptación, ¿no? ¿Ven? Acá me está respondiendo en alemán, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque seguro tengo un IP de Alemania, ¿se dan cuenta? Entonces, si yo hago alguna operación, ¿qué IP se van a llevar de mí? Un IP alemán, porque estoy obviamente, supongo que será acá. ¿Ya? Son las políticas de privacidad aquí. ¿Ven? Entonces, bueno, entonces yo puedo navegar, entonces, y aquí puedo navegar libremente. Entonces, hay una aplicación que se llama justamente Onion Share, y la vamos a ver ahorita, miren. Yo cargo mi aplicación Onion Share, y vamos a suponer que yo quiero compartir esta PPT, la unidad 6. Listo, la genero, y le digo comenzar a compartir. Ahí está comenzando a compartir el archivo, fíjense, y me genera este enlace medio raro, miren. ¿Lo ven? Es un enlace que, le voy a copiar la dirección, que tiene, así como nosotros conocemos el .com, el .net, ¿no es cierto? Este es .unión. Acá he copiado la dirección. Y si yo me voy ahorita a un navegador como este, normal, fíjense, abro una pestañita y le quiero decir que entre esa dirección, me va a decir que no existe porque no conoce esta dirección. No la conoce, ¿no? Es un .unión. Sin embargo, si yo entro al navegador Tor, que es este navegador especializado, y yo le doy esta dirección, primero, que cuando, por ejemplo, Martín entre, o cualquier persona entre, está entrando con un IP que no es la IP de su casa. Eso es lo primero. Hay privacidad. Le va a dar clic a esta dirección que se le ha generado, y al momento de darle clic a la dirección, ok, noten cómo demora, ¿no? Ahí está, ¿ven? Aparece el archivo. Entonces yo le voy a decir que quiero bajar el archivo, le digo download. Vamos a bajar el archivo. ¿Ok? Una vez que ya lo bajas, el archivo, ¿no? Ya lo bajé. A ver. Un ratito. Vamos a esperar que está un poquito lento. Que no, ya, ahora sí. Le vamos a decir download. Ahí está, ahí lo voy a bajar, miren. Grabo el archivo. ¿No? Lo grabo aquí. ¿No? Y yo ya, acá estoy bajando el archivo, ¿lo ven? Es lento, como ven ustedes,
Yo tengo una internet de alta velocidad, pero aún así es lento, pero me baja el archivo. Listo, ya está. Ahora fíjense, si yo nuevamente le doy clic a la dirección, a la .neon, porque quiero volver a ver el archivo, vamos a esperar ahí. Acá lo importante es que ha habido un tema de privacidad porque la red es encriptada. No utiliza el IP que yo tengo en mi casa. O sea, no va a salir que el IP es de Perú, va a salir un IP de Alemania, de otro país. Y también este sistema de compartición de archivos es un sistema como, ¿se acuerdan ustedes el agente secreto que decían, este mensaje se autodestruirá en 30 segundos, en Max Supermart? Algo así, ¿no? Entonces termina el tiempo y el mensaje simplemente se va a borrar. Esta es una muy buena manera de poder tener un sistema de archivos. Bueno, voy a seguir porque siempre es un poquito lento. Para terminar ya, correo seguro. ¿Qué correos pueden usar que sean encriptados y alternativos? Vean dos opciones, revísenlas y créense cuentas de prueba. ProntoMail es una muy buena opción de correo seguro con sede en Suiza que cifra los correos que tú tienes y ni ellos mismos pueden leer tus correos. Y otra opción es Tutanota. Tutanota, otro correo que está con sede en España, si no me equivoco, que también bastante bueno, funciona muy bien para poder encriptar archivos, ¿no? Ok, todavía no sale, está lento. Bueno, para terminar, como conclusiones de lo que hemos visto el día de hoy, pues nos queda claro que al estar vinculados a una persona específica, los datos de geolocalización, los datos personales, por lo que su tratamiento se somete obviamente a la Ley de Protección de Datos Personales, digamos, están en una jaula de oro, se cuidan, pero ya viste que si salen de esa jaula de oro o si alguien quiere en algún momento, se puede reconstruir mucho con tus datos personales. Ninguna ley nos protegerá mejor que tener una actitud diferente frente a lo que publicamos, lo que había dicho a lo largo de la charla. Entonces, empezar a migrar aplicaciones, empezar a dejar aplicaciones, empezar a buscar aplicaciones más seguras. Ahora recuerden, de repente ustedes tienen una aplicación que ahora no tiene sus datos no muy asegurados, migren a otra, pero probablemente una vez que migren, esta empresa compre esa, porque también es un tema de negocio y volvamos a estar en el mismo problema. Entonces, siempre sería bueno tener la opción de que si son corporativos, tengan su propio sistema de mensajería, su propio sistema de nube. Todo lo que ustedes ven en Internet se puede replicar de manera, digamos, personal o corporativa en sus instalaciones. No existe una respuesta concreta. Lo que sí, en el tema de la privacidad, en el tema de las aplicaciones, lo que sí queda claro es que la cantidad de datos que recopilan de ti, cada una de las aplicaciones o redes sociales que utilizas, son los que has visto. Y ya tú aceptas el riesgo o no lo aceptas. Sin embargo, la mejor opción será tener tu propio sistema de mensajería. Y lo que es para tus trabajadores, ojo, lo que es para tus trabajadores no debe ir en una web pública, debe ir en una red privada virtual, una VPN. Es decir, si tengo un sistema de compartición de archivos, ¿para quién es? Para mis trabajadores. Pues no lo debería ver nadie, solamente los trabajadores, VPN. Hay que tener una cultura de VPN y poniendo una VPN ya protegemos un montón el tema de la privacidad y accesos. No se olviden que tenemos para el mes de febrero nuestra segunda edición de la encuesta de privacidad que le estaremos lanzando en el mes de febrero y que, como al igual que la primera versión que hicimos nos sirvió para tener un termómetro de cómo estaba la situación, pues en una charla posterior les estaremos presentando los resultados de esta segunda encuesta para ver un poco cómo está el termómetro y medir cómo está la privacidad en nuestro país y sobre todo estamos incluyendo algunas preguntas que tienen carácter, digamos, legal, a ver de qué manera podríamos incluirlo eso en un nuevo proyecto de ley de protección de datos personales. Para las personas que llegan un poco tarde, repito nuevamente la dirección URL para que puedan bajar esta presentación. Y bueno, y eso sería todo.